Hoy vamos a hablar de Elena Petrovna Blavatsky, una mujer sin igual. Hemos dado en comprender que fue una mujer sin igual. Su mayor deseo durante toda su vida fue la búsqueda de la verdad, del conocimiento. Su mayor anhelo, el poder difundir en toda la humanidad ese amor a la verdad y esa necesidad de vida espiritual. Esto, en el siglo en que ella vivió, el siglo XIX, no era bien aceptado, fue muy criticada, hubo mucho complot contra ella. En el siglo XX sus obras empezaron a conocerse y en el siglo XXI, afortunadamente, ya son muchos los investigadores, incluso los científicos, que se inspiran, que investigan sobre este trabajo de Elena Petrovna Blavatsky. Su vida es apasionante y leer sus obras nos puede cambiar nuestro enfoque mental, nos puede transportar a un mundo maravilloso. Pero vamos a hablar un poquito de su vida. Ella nace en Ekateриновslav, al suroeste de Rusia, y ella nace en la noche del 30 al 31 de julio de 1831. Esta era una zona de grandes conquistadores, una zona de gente valiente, de amantes de la cultura, de las artes, héroes, buscadores de la libertad, del amor. Todas estas características las tiene Elena también, sumadas a una gran voluntad, a un deseo de libertad y a una lealtad a prueba de todo. Ella estaba emparentada por parte de su madre con la familia de los zares. Y su vida, desde muy pequeña, está marcada por algunos hitos importantes. Y vamos a mencionar algunos solamente. Por ejemplo, el día de su bautismo, en la ceremonia del bautismo, un incendio se declara en la sala. A los ojos de toda la ciudad, que a la niña no le hubiera ocurrido nada, significaba que había una fuerza superior que la estaba protegiendo. Ella tenía también, desde muy pequeña, el poder de, por ejemplo, de dormir a las palomas, de hacer sonar campanillas, de mover objetos sin tocarlos, de tocar el piano sin tocarlo, de hacer sonar el piano sin tocarlo. Un día se cayó del caballo cuando cabalgaba y su pie se enredó en el estribo. Ella misma narra luego que ese día debía haber muerto si no hubiera sido por una fuerza superior que la mantenía en el aire. Todas estas energías, todas estas fuerzas que la protegen, ella dice que son espíritus de la naturaleza, que son fuerzas de la naturaleza que la dominan a ella, que no puede dominarlas. Es decir, que está como dominada por esas energías. Luego, cuando ya es mayor, en Tiflis, hace un trabajo por su propia voluntad para dominar estas fuerzas de la naturaleza, estas energías naturales que le llegaban a ella y que no podía controlar. Cuando hace este trabajo por su propia voluntad para dominar esas energías, pues lo consigue, cae gravemente enferma y así también misteriosamente se cura de esa enfermedad que misteriosamente le había venido después de aquel trabajo tan intenso. Pasan los años y volviendo a su vida cronológicamente, a los 11 años muere su madre. Entonces tienen que ir a vivir a casa de sus abuelos. La gran biblioteca de la abuela le es insuficiente a Elena para poder calmar esas ansias de saber que tiene. Entonces investiga nuevamente en las leyes de la naturaleza,
que siempre le dan respuestas. A los 17 años, muy jovencita, a los 17 años, se casa con un viejo coronel. Este coronel, el coronel Blavatsky, pues lo único que toma de él, Elena, es su apellido, porque a los 3 meses Elena se separa, no está hecha para la vida de matrimonio. Entonces deja su país, su amado, queridísimo país, deja Rusia, escapa hacia Constantinopla y durante más de 10 años teme volver a Rusia porque la obliguen a volver con su marido. Entonces de Constantinopla pasa a Grecia, a Egipto, a Europa, luego viaja por Estados Unidos, vuelve al Tíbet porque era una mujer que tenía ansias de conocimiento. La primera vez que intenta entrar en el Tíbet, donde aquellos maestros guardaban tan bien los conocimientos esotéricos, le cierran las puertas. Luego la vemos en Londres en 1851, hace una visita con su padre y cuando están en Hyde Park hay un desfile de príncipes hindúes. Entre esos príncipes hindúes encuentra Elena al que será su maestro y lo narra, que dice, escribe en su diario, que lo escribe en francés, dice: noche memorable, noche de luna, 12 de agosto de 1851, en que vi por primera vez a mi maestro de mis sueños. Ese día se encuentra por primera vez y ve por primera vez a su maestro con sus ojos físicos. El maestro le propone que tiene que fundar una sociedad, que la ha estado buscando para que funde una sociedad y que tendrá que prepararse durante 3 años en el Tíbet, que tendrá muchas dificultades, que será calumniada, que será despreciada, pero que su misión en esta vida era fundar una gran sociedad. Elena lo medita y acepta el desafío, obviamente, como que era una mujer muy valiente, y así es que siguen sus viajes. Luego va a Estados Unidos, a Japón, intenta por segunda vez entrar en el Tíbet y no le permiten los maestros de allí. En la tercera vez se disfraza de hombre y puede por fin llegar al Tíbet y permanecer allí, como le había dicho su maestro. Y una vez que encuentra aquellas tablillas en donde se dibujaban aquellos símbolos, aquellos signos tan curiosos, memoriza todos aquellos textos y vuelve a Estados Unidos. La vemos también que se une a las tropas de Garibaldi. Pensar que es una muchacha muy joven, con 20 años encuentra a su maestro por primera vez, que estamos hablando de que se une a las tropas de Garibaldi, que es herida y abandonada en el campo de batalla. En fin, una personalidad, como hemos dicho, una mujer sin igual. Luego, en Estados Unidos se hace muy famosa, especialmente en Nueva York. Se hace muy famosa. ¿Por qué se hace famosa? Se hace famosa porque aquellas capacidades de medium que ella tenía, de hacer aparecer cosas y tal, pues todo eso en ese momento, el espiritismo está en pleno auge en Nueva York, entonces eso le da mucha fama. Entonces es cuando reúne a la gente especial que había en Nueva York, filósofos, teósofos, amantes de la cultura en general, amigos, y con el coronel Olcott fundan por fin la Sociedad Teosófica. Estamos hablando de que la Sociedad Teosófica se funda
en Nueva York en 1875. Siempre apoyando a su presidente, al coronel Olcott, Blavatsky difunde los conocimientos de la sociedad teosófica por todo el mundo, y allí donde encuentra un grupo de filósofos, de amantes de la cultura, de buscadores de la verdad, allí se forma una logia o una rama, como también le decían, de la sociedad teosófica. Una de las más importantes fue la de Adyar. Nuevamente vuelve a la India y allí en Adyar, muy enferma, intenta terminar la doctrina secreta y no lo consigue. Entonces viaja a Londres, en donde sí, gracias a su maestro que le dicta lo que tiene que escribir, pues llega a concluir su obra magnífica, que es Doctrina Secreta. Luego allí muere el 8 de mayo de 1891 y sus últimas palabras fueron: mantened la unión. Estamos entonces ante un personaje muy especial, una mujer sin igual. Pero no solamente quiero hablar de su vida, porque podría ser un entusiasmo mío, personal y nada más. Quiero hablar también de su legado. ¿Qué es lo que deja Elena Petrovna Blavatsky para los siglos posteriores a su vida? Evidentemente que lo más importante es la sociedad teosófica, o una de las cosas más importantes, porque también los libros son muy importantes, ¿no? Pero bueno, hablaremos primero de la sociedad teosófica. ¿Y cuáles eran los principios de la sociedad teosófica? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? ¿Qué proponían? Pues el primer principio de la sociedad teosófica es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de razas, sexo, condición social ni color. Es decir, una hermandad entre toda la humanidad. Aún estamos un poco lejos, pero podemos trabajar por ello. El segundo principio de la sociedad teosófica es el estudio comparado de religiones, filosofías y ciencia. Nos está refiriendo a un eclecticismo, evidentemente el eclecticismo que practicó Elena Petrovna Blavatsky durante toda su vida, buscando el conocimiento allí donde estuviera, no importando de qué estilo de conocimiento fuera, siempre las leyes de la naturaleza fueron su motivo principal. Y el tercer principio es desarrollar las facultades latentes en el hombre y estudiar esas leyes de la naturaleza. Evidentemente no se referiría a desarrollar unas capacidades parapsicológicas de mover muebles o de levitar y todas estas cosas, sino esas capacidades internas que tiene el ser humano de poder acercarse a su propia vida interior, conociéndose, como aquello que decían los griegos: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, conociéndose a sí mismo y desarrollando esas capacidades de voluntad, de amor, de justicia y de bien. Y ahora vamos a pasar, por razones de tiempo, vamos a pasar a las obras literarias que ha dejado Elena Petrovna Blavatsky, esta mujer sin igual. Su primera obra, que es de 1877, o sea, 2 años después de cuando se fundó la Sociedad Teosófica, es Isis sin velo. Es una obra en 4 tomos en donde describe muchos aspectos de teosofía, las ciencias esotéricas, los orígenes del cristianismo, el hermetismo, el orfismo, habla de Platón, de Descartes, en fin, de una serie de temas que interesaban en aquel tiempo.
Y cuánto interesarían, fijaros, cuánto interesarían que en menos de 7 días se agotó la primera edición. Me van a permitir, para que no sean solo mis palabras los que transmiten estos conocimientos, sino que me van a permitir que les lea algunas frases pequeñas, no largas, por ejemplo, de Isis Simbelo, que en el tomo 1 explica por qué tantos seres humanos niegan la espiritualidad. Y entonces, Elena Petrona Blavatsky dice así: la vanidad es el verdadero sentimiento que mueve a los hombres a rechazar los fenómenos espirituales. Sin otro argumento que decir, nosotros no podemos producir ni explicar estos fenómenos, por tanto no existen. Es decir, un razonamiento bastante simple, pero nos alude que esa vanidad del ser humano es el verdadero sentimiento que hace rechazar la vida interior. Ahora vamos a ver en las claves de la teosofía, que fue editada 2 años después, en el 89, cómo explica Elena Petrona Blavatsky los fundamentos y la esencia de la sociedad teosófica. Y nos dice así: por ahora, el objetivo fundamental de la sociedad teosófica es sembrar semillas en los corazones de los hombres, semillas que puedan germinar a su tiempo y, bajo circunstancias más propicias, llevarnos a una reforma saludable, capaz de ofrecer a la humanidad mayor felicidad que la que hasta ahora ha conocido. Es decir, que ella era consciente que la sociedad teosófica estaba plantando semillas que germinarían en el futuro. Ahora pasaremos a otro libro de otro estilo, pero que también es muy profundo en sus observaciones. Se llama Por las cuevas y selvas del Indostán, y este libro es una recopilación de artículos que escribía Elena Petrona Blavatsky en sus viajes, porque recordemos que los viajes de Elena Petrona en aquellos tiempos no eran en avión ni en tren de alta velocidad ni nada por el estilo. Pues tenía que hacer viajes a lo mejor a lomo de elefante, en carro, andando por aquellos bosques tan cerrados, conociendo gente a lo mejor común, a lo mejor maestros iniciados en la naturaleza. Estos artículos que menciono fueron escritos en la revista Crónica de Moscú y luego fueron publicados también en el Mensajero ruso, porque durante los años 83 y 1886, porque Elena Petrona había cedido todos los derechos de autor de todas sus obras a la Sociedad Teosófica. Ella era una mujer obviamente muy generosa. Solamente se había quedado con los derechos de autor de estas publicaciones para su país natal, su querido país, y con eso obtenía su sustento. Otra joya, también de estilo de viajes, es A los pies de las montañas azules, donde narra la belleza de aquellas montañas y la de los habitantes que allí vivían, en donde estaban tan unidos, tan inmersos en las leyes de la naturaleza, que Blavatsky dice que parecen hechiceros o que parecen encantados, que saben hacer encantamientos porque dominan esas leyes misteriosas de la naturaleza. Y ahora vamos a pasar a un libro que tuvo que memorizar, aquellos libros que memorizó Elena Petrona Blavatsky cuando estuvo en el Tíbet, que pertenece a los preceptos de oro. Es el libro La voz del silencio. Está extraído del libro de los preceptos de oro. Blavatsky cuenta en el preámbulo de este libro que ha tenido que memorizar
39 de aquellos preceptos para poder traerlos al resto de la humanidad, porque recordemos que en el siglo XIX no tenía ni fotocopiadoras, ni internet, ni teléfono móvil, ni todas estas suertes que tenemos nosotros ahora, pero estaba Elena Petrovna Blavatsky con sus capacidades increíbles que podía memorizar todos estos textos, y les voy a leer alguno para que veamos cómo es la narrativa que ella nos hace, o la propuesta que nos hace para nuestro propio desarrollo interior. Y dice así Elena Petrovna: te abstendrás de la acción, no es así como alcanzará tu alma la libertad. Para llegar al nirvana debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo, y el conocimiento de sí mismo es hijo de las buenas obras. Y luego, más adelante, dice: prepárate porque tendrás que viajar solo. El maestro no puede hacer más que indicar el camino. El sendero es uno solo para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según el peregrino. Nos está induciendo con este precepto a que podemos tener miles de maestros, pero si no damos nosotros nuestros propios pasos en el camino discipular, no lo vamos a conseguir. Y luego en otro libro, el Mahatma los Mahatma y las pruebas iniciáticas, dice Elena Petrovna: la tarea principal de un chela o discípulo es desprenderse de ese dominante sentido de personalidad que constituye el tupido velo que oculta nuestra parte inmortal, el hombre real. Evidentemente nos está hablando ya de que hay un hombre real, una esencia espiritual y una personalidad. Y que ese es el trabajo del verdadero discípulo. Pensemos que estos preceptos estaban dedicados a aquellos discípulos que voluntariamente tomaban el compromiso consigo mismos para acelerar su propia evolución. No era una cosa impuesta por nadie, no era un estudio que se hacía en una academia, te daban un título y ya está. Este era un trabajo interior de cada uno de esos discípulos. Y ahora vamos a pasar a la doctrina secreta, que sin duda es su obra más relevante, ¿verdad? Más importante. La termina de escribir en extrañas circunstancias en Londres, como dijimos antes de morir. Hay autores que dicen que los maestros le prolongaron los días para poder terminar de escribir esta obra monumental, que está basada en las estancias de Xi'an. Su tema fundamental es el de antropogénesis, es decir, cómo está constituido y cómo es la evolución de la humanidad, y cosmogénesis, cómo está formado el cosmos. En base a esta obra, a Doctrina Secreta, ha habido muchos grupos que han trabajado sobre ella y han estudiado su esencia. Estos grupos, podríamos decir, algunos de ellos, podrían ser los Rosacruces, los masones, la antroposofía, un grupo teosófico de Valencia, como escuelas de filosofía podemos mencionar a Nueva Acrópolis. Para terminar, quiero hablarles de una obrita que, no siendo de Elena Petrovna Blavatsky, nos conmueve y nos hace amar a esta mujer sin igual, tanto como la amó su autora, la condesa Westminster, Constance Westminster, que fue su ama de llave, fue su discípula, fue su amiga durante los últimos años de Elena Petrovna Blavatsky. El libro al que me estoy refiriendo, esta pequeña joyita de Constance Westminster, pues se llama Reminiscencias de Elena Petrovna Blavatsky y la Doctrina Secreta.
está en internet, se puede conseguir y verdaderamente cuenta algunos detalles de la vida, del contacto de su vida diaria con esta mujer sin igual que conmueven y que realmente nos hace ver que ciertamente fue una mujer excepcional. Espero que estas palabras que os dedico hayan llegado al corazón de todos vosotros, pero no os quedéis con eso solamente. Constatad lo que os he dicho, investigad sobre este personaje, sobre Elena Petrona Blavatsky, una mujer sin igual, y entonces vuestro corazón sí se llenará de luz y de felicidad. Muchas gracias y si os ha gustado, un pulgar para arriba.